Estás escuchando Radio Symphony 91.3. Estás escuchando Lo que vendrá. Ya está Juan Manuel Mansur. ¿Cómo le va, licenciado? Bien, me dijo, ¿no? Bien, bien. A las corridas, pero está. Hoy a las corridas, pero acá estamos firmes junto al pueblo. Y a usted le va a gustar este tema que vamos a echar al invitado de ahora, ¿o no? Sí. Es nuestro baterista. Sí, nuestro es el baterista. percusionista. Sí, yo soy el baterista. ¿Félix Casado está escuchando? Estaba trabajando. Creeríamos que sí. Ojalá. Y después nos vuelve a ver el programa porque tenemos, lo puede ver por YouTube, todo. Sí, sí, sí. Digo, para sí, que levanten las manos, entonces usted viene con las manos, es feo, un precinto atrás, y el licenciado tratando de Suena feo, pero hay que suena feo. presentarlo. Sí. Bueno, yo que quiero presentar, no presentar, sino presentar a un tipo que conocí ahora, la verdad que es un orgullo trabajar con él en la política, porque es uno de los candidatos a la lista Santiago Cuño, pero vamos a hablar después de eso, ¿no? Pero una de las cuestiones, una de las tantas cuestiones, porque aparte es un tipazo, gran persona, gran militante, que está en las listas porque Santiago decidió homenajear en vida y en acción, como hay que hacer los homenajes, a los veteranos de guerra. ¿Sí? Ahora me va a decir si dice veterano de guerra, excombatiente. A mí me gusta decir veterano de guerra porque son eso. Son veteranos de guerra. Y lo tenemos acá. Fuerte el aplauso. Preparemos el aplauso para Ramón Garcés, héroe de Malvinas. Ramoncito, Gracias. querido. Muchas gracias. Nombre, apellido, categoría de colegio. Modelo 63. Modelo 63, categoría 63. Yo zafé porque era categoría 61. Aparte, no hice la colimba. Siempre cuento la anécdota de mi querido Juan Alberto Matsumoto, que estuvo peleando ahí en Malvinas. El Ponja es categoría 62, pero lo que son los conceptos patrióticos, y ahora vamos Ramón. A él no lo convocan, él estaba en el regimiento Mercedes. Ya había terminado. Entonces mi padre, que era escultor, estaba en la Basílica de Luján haciendo unos trabajos y lo encuentra en la terminal de ómnibus a Juan Alberto, japonés, saco y corbata. No es que está. Oh, Matsumoto, ¿qué estás haciendo? Voy a presentarme al destacamento. ¿Por qué te convocaron? No, pero me voy a presentar a ponerme a disposición de la patria. Y el tipo fue, de saco y corbata, papá. Muy bien. Bueno, le dijeron, no, Matsumoto la hacemos, pero usted no está citado. Y había un pibe en el camión ya, con la picha. Ya el camión salía para el avión Hércules para llevarlo para Malvinas. Tengo un pibe, soy papá, tengo un bebé recién nacido, y el japonés dice, quiero ir en el lugar le rompió, bueno, suba Matsumoto. Cambio en el equipo, salió Gargamasa y entró Matsumoto. Pero ¿qué el concepto de patria, que viene heredado en su ADN japonés, claro, era un samurái, ¿no? Digamos, los pibes, vos eras un pibe, ¿tenían esa esencia o vamos porque tenemos que ir? ¿O tenían ese así, loco? Yo voy a ir a defender la patria. Fue todo muy sorpresivo, Claro. así que hay que pensar poner en contexto que el servicio militar obligatorio se dio en la guerra de Malvinas dentro de la dictadura militar. Claro, Entonces, y vos era todo muy complicado. ¿Estabas haciendo la colimba vos en ese momento? No, bueno, empecé el 11 de enero del 82 y el 13 de abril ya estaba pisando el suelo. Perdón que me río para no llorar. O sea, enero, febrero, marzo, 3 meses y te mandan. Fue terrible. ¿Y dónde estabas haciendo la colimba? Y yo vivía a 100 metros de la primera brigada aérea de Palomar, así que me tocó Fuerza Aérea, estaba bárbaro. Todos mis amigos habían ido ahí. Entonces me llevaron hasta Palomar y todos me dijeron, viste, te quedas en el barrio. Y ahí me subieron arriba de un avión, me llevaron 2000 kilómetros al sur. Dijiste, ¿por qué no fui a Formosa a hacer la colimba? A Comodoro Rivadavia me llevaron a Chubut. Sí, fue bravo. Ni sabíamos dónde quedaba. Claro, y de Chubut, de Comodoro se fueron a la Y justo la base aérea era el puente aéreo Claro. a Malvinas. Y justo caí en ese lugar y me cruzaron. Como cruzaban todas las cosas casi de ahí. ¿Y qué especialidad tenías? Porque dentro, me imagino, cuando hacen la instrucción. colimba, la instrucción, tenías. Y mi especialidad era jugador de voleibol. Claro, era el vóley. Claro, El claro. tuyo del vóley. No tenía nada, me pusieron en artillería antiaérea y tuve 2 clases en un pizarrón, como era un cañón. Eso, un cañón. ¿Esto me estás hablando en serio? Es verdad. Pero vos en esos 3 meses, Sí. porque estos tipos ya lo tenían planificado hace rato, ¿no? Ni siquiera, venga, Garcés, practique con esto, no, ni ahí. No lo conocíamos ni por foto el cañón. Nada, era un dibujito. ¿Pero vos lo conociste en la isla, el cañón? Claro, cuando les estaban llevando. Se dan cuenta porque son héroes, ¿no? Los estábamos No, de llevando. verdad. Íbamos todos con los camiones desarmados en el Hércules. Y bueno, ahí
convivimos ese el trayecto. Ahí nos empezamos a conocer con el cañón. Sí, sí, fue así. No, pero es para hacer una película, porque los ingleses no deben poder creerlo. No, la preparación para enfrentar una guerra. Claro, porque vos tenés tipos profesionales que están con el cañón hace 3 años practicando y vos lo conociste desarmado arriba de un Hércules. Sí, pero hay casos peores todavía, ¿eh? Por ejemplo, nosotros éramos unos soldados conscriptos con 2 clases en un pizarrón, pero los que los pusieron de jefe tenían que ser suboficiales y pusieron a los de la banda de música. Dios mío. Así que no tenían ni las 2 clases. No tenían ni idea. No, sí, lo que sí tenían el ritmo para disparar. Sí, claro, Disparen, fuego. Va a poner un poco de humor. A mí me tocó el bastón mayor. Bueno, menos mal, sí, por lo menos. Igual después se escapó, pero Claro. bueno, sí, Dios después se mío. escapó, le dio miedo y se fue. Pero eso fue... Con ese pobre tipo, vamos a ponernos en el lugar del director. Es para una película. Totalmente. Lo tuyo es para una película. Es terrible. Digamos, los yanquis, los gallegos, los judíos, harían humor con esto. Sí, Es una tragedia. Vos en Mel Brooks, que aparte es judío, hace películas de humor sobre Hitler, sobre el holocausto, digamos. En otro país haríamos algo de humor sobre Malvinas. Acá no se banca porque tenemos una mentalidad rara, pero imagínense la situación. Atención, este es el jefe de la banda. ¿De qué banda? Una banda de música. Y sabe algo, no tiene ni idea. Claro. Imagínate. así fue. Nosotros 2 clases en un pizarrón. Claro. Y no sabe nada, me viene a dirigir a alguien que no sabe nada. Claro, yo tuve menos 2 que yo clases. todavía. 2 clases, sí, hacía los aviones, Entonces parecían vas pajaritos. y llegas a la isla y te instalan en un lugar. Llegamos a lo que en ese momento se llamaba Puerto Rivero, que después pasó a ser Puerto Argentino. Puerto Argentino. Otro problema, todos problemas son, ¿eh? No, que no era Puerto Rivero, bueno. Que no Rivero, eran, que fue el gaucho que no eran Rivero, chicos, que no eran defensor. chicos, que veterano de guerra, son todos así conflictos, así que me toca una tarea difícil de llevar. Pero sí, llegamos... ¿Qué eso para vos? ¿Veterano de guerra o excombatiente? Ahora estamos tratando de llegar a un acuerdo. Para mí soy excombatiente de Malvinas. Sí. Un ex soldado, conscripto, combatiente de Malvinas. Y- Otros dicen somos veteranos de guerra. y hay entonces una tratamos de diferencia, llegar a una... pregunto, estoy... No, lo que pasa es que se toman veteranos de guerra de Estados Unidos, de Inglaterra, claro, entonces claro. no tiene nada que ver con nosotros. Unos dicen que los veteranos de guerra son los que estaban en el continente. Entonces Sí. se llaman veteranos de guerra continentales. Y también hay pelea con, claro, con- problema con- con eso. Claro, y yo digo, soy excombatiente de Yo no- Malvinas, claro, no de la puedo, guerra. no puedo creer que haya, por ejemplo, un Sí, tipo sí. como Carlito Belloso, que es un gran Sí. luchador para ser reconocido. Sí, lo conozco, sí. Claro, y flaco, bueno. Y ahora vamos a pelear para que él también sea Sí, reconocido, ¿no? claro, Estamos en eso. está muy Sí, bien. aparte tengo un amigo que estuvo conmigo haciendo servicio militar, que es amigo de él, son los 2 Mirá actores. vos. Así que estamos hablando con ellos para a ver Ah. si podemos. Igualmente Bueno. recibió muchos golpes. Sí. Carlito Belloso recibe muchos Sí, golpes, sí. sí. Es terrible. Y bueno, llegaste, instalás a la isla. Vos vayan preguntando, muchachos, Dale, ustedes, ¿no? vamos. Sí. Ya arman el cañón. O ese cañón llaman a la Eh, ametralladora. No, un cañón, un cañón. Sí, no, llegamos ahí, estuvimos 6 días, Sí. más o menos, en Puerto Rivero. Bueno, como no teníamos nada para hacer, porque nuestro destino estaba en la zona de Darwin y Goose Green, en la base de militar Condon, donde estaban la mayoría de los Pucará. Sí. Y entonces nos hicieron hacer unas tareas de ampliar la pista, las plataformas, con unas láminas de aluminio gigante antártica, Sí, que lo llamaban. Entonces había que ensamblarlas. Entonces los aviones, como era muy corto y había mucho tránsito, entonces los aviones podían aterrizar, ir a las plataformas, aterrizar otro, y entonces había más. Tuvimos 6 días y de ahí nos subieron en los helicópteros chinos que tienen doble hélice Sí. y hay unos 90 kilómetros al sur. Y un teniente que fue el que hizo los dibujitos Sí. en el pizarrón, Sí. dijo, ¿a dónde lo llevan? Y nos dijeron que íbamos a Darwin. Son carne de cañón, nos dijo. Ah, bien, incentivándolo. Claro. Sí, bueno, Claro. la verdad, mucha motivación, obviamente. ¿Y cuántos muchachos fueron? Un ahí? poquito le dije, algunas cositas Sí, claro. sí, yo era ¿Y tan- cuántos muchachos fueron allá? El grupo nuestro era un grupo chico, eran 6 cañones, había 2 soldados por cañón, un suboficial y después 2 soldados que hacían, uno ayudaba al radar y el otro ayudaba con las Motorola, con las radios. O sea, éramos eran 15, 14 soldados, Sí. Y- Y el jefe de la banda. Claro. estaba entre Sí. ellos, 14 soldados, 6 suboficiales y después había los que estaban arriba, ¿no? El teniente Balaza, Sí. que era el jefe de la artillería,
un alférez recién graduado, digamos. Sí. Todos ahí. Todos ahí, un enlace, un suboficial que me enseñó ahí a manejar un poco. ¿Y no tuviste en ninguna parte? ¿O el primer disparo fue cuando apareció un avión? ¿Cómo fue la historia? Hubo unos disparos de prueba al comienzo que yo no participé. Sí. Bueno, creo que ninguno de mis compañeros participó. Pero Porque lo hicieron porque estaba la prensa y creo que ahí estaba ese Claro. periodista que... Sí, sí. Creo está- que no te da ni tiempo a pensar, ¿no? Que tenía Porque era apellido una cosa- ruso, ¿cómo se llamaba? ese periodista. Sancreu. Ese. Casancreu, me sale a mí. ese periodista, y entonces yo me alejé, no quería salir las cámaras, no quería saber Sí. nada, entonces estaba retirado. Pero igualmente ningún soldado tiró. Empezamos a tirar cuando empezaron a pasar aviones. ¿Y pasaban muchos aviones por ahí? Y pasaban muchos, sí. ¿Y les tiraban a ustedes? Y los tiraban con todo, sí, claro, sí. Pero lo que pasa que... ¿Y tuvieron caídos ahí entre esos Sí, 14? sí, hubo muchos caídos, sí. Sí, sí. Pero aparte pasaban a la altura y nosotros no sabíamos nada y les disparamos a todo lo que volaba, a los pájaros, a todo les disparábamos. Claro, sí. Y no llegaban nunca, pero por lo menos entrenábamos. Porque ellos pasaban y Claro. sacaban fotos. Claro. Entonces pasaban fuera a la distancia del alcance del cañón. Era el caso del cañón. Y cuando sabían dónde estaban los cañones, y les lle- venían y entraban y ¿Y atacaban. llegaron a lastimar a alguno? ¿Nosotros? Sí. Sí, claro. Había también 2 cañones del ejército, que eran más grandes que el nuestro. Sí. Ellos derribaron, el 4 de mayo, derribaron el primer Sea Harrier, Sí. que era británico, cayó adelante mío. Ahí, Sí. ahí vi Los todo. del ejército, sí. Y después derribaron, lamentablemente, un A4 argentino, Sí. el subteniente Braghini. Hizo 2 derribos, uno británico y uno argentino. Sí. Y a mí me tocó derribar uno. Tuve esa posibilidad, derribé el 27 de mayo a un piloto que realmente me enteré que estaba vivo 30 años después. Contanos Así. ese tipo. Claro. Fue una cosa... ¿En qué nave iban? ¿Un Sea Harrier también? En un Harrier, iba en un Harrier. En un Harrier. Era la tercera pasada que hacían ese día, que ya estábamos en el final de nuestro combate, que era Sí. Darwin y Goose Green, ahí era el Pradera al Ganso. O sea, era muchachos, mañana nos vamos. Y sí, más o menos, por suerte duró hasta pasado, Sí. a la mañana, Claro. no mucho más. Y escúchame, Y pasó, ¿y dónde se la pusiste? pero pasan... es Vos muy- tirás al bulto, tenés una mira, tirabas al tenemos bulto, una mira, claro. sí. Lo que pasa es que la pasamos disparando y se mueven tan rápido, más de 600 kilómetros por hora, se mueven, te disparan bombas, artillería. Claro. Entonces es un terror todo. Y le pegó en la cola, en el ala, ¿sabés dónde le Sí, pegó? No? sí, porque aparte lo vi yo, pero Y lo el vi, tipo se eyecta, se dice bien eso así. no lo vi, Eso no lo no lo sabía yo. Eso no lo vi, escuché la explosión, pero no ¿Y lo sabía. cómo te enteraste 30 años después que ese piloto al Sí. cual vos derribaste Sí. seguía vivito Y y coleando. coleando? Y dando clases. Y no fue cualquier piloto, me enteré, que fue el mejor piloto británico. Se llama Bob Evenson. Sí, pero obviamente que no lo sabía. No Sí. sabía ni que estaba vivo. No menos se sabía- conocía. ¿Y Bob, ¿no? y Bob, No, y Bob todavía no. Evenson sabe de tu existencia? Habría que comunicarse con Bob Evenson. Yo supongo que sabe porque nos invitaron a los dos a la BBC de Londres a compartir un programa cuando se cumplieron 40 años. A y- vos y a él. Claro, para que hagamos un show ahí. Y no pudiste ir. ¿O no, no, quisiste? no quise ir. No quise ir. Ofrecen de todo, obviamente. Sí, sí, Y meten presión y yo le dije que no era un momento para ir. Realmente sí. hay mucho dolor todavía, familiares de Sí, caídos, claro. suicidio, hay de todo. No tenía sentido. Aparte no sabía que él iba en el avión y él sabe quién le disparó. Claro. No le vi mucho sentido. Insistían. Sí, Entonces claro. menos que le dije, bueno, voy a ir, no hay problema. Cuando nos devuelvan a Malvinas, le dije. Chao. Sí. Y ahí se terminó todo. No Me, te llamaron me más. empezó a hablar con un caño. Bueno, No importa. son ingleses, te honra. Pero bueno, y- así fue. ¿Y qué te pasó cuando... Pregunta, muchacho, Sí. ¿qué te pasó? Te salió un dale boca, viva Perón, carajo, toma hijo de puta. ¿Qué te salió cuando viste? Pa, se la Sí. puse. Siempre viva Perón, carajo estaba Sí, cuando le pegaba. sí, Sí, claro. Eso no, sin ninguna duda. Pasaron 3 veces y hicieron un desastre, iban tirando. Y yo digo, Claro. no, le querés pegar a todo y no le pegas a ninguno, porque Claro, son es tan muy veloces complicado, y claro. se mueven. Entonces vos le tirás a uno, le tirás al otro y después no sabés si realmente le pegaste en una ala. Algunos seguro que habríamos, pero y era la tercera pasada en el día, era la destrucción. Y yo digo, yo me había enojado, digo, le voy a apuntar uno solo, a uno nada más. Porque le quiero pegar a todo y no le pego a nadie. Claro, Entonces claro. agarré y digo, aquí, y
alerta roja, vienen por tal lugar, apuntamos el cañón ahí, tenés que estar sentado, cinturón de seguridad, no te tenés que olvidar de ponerte el cinturón de seguridad, como acá, ¿eh? Claro, Porque si no salís despedido del cañón. claro. Y con el joystick. Y cuando vienen los tres, le apunto uno solo. Y los otros se abren. Uno va derecho y el otro se abren. Y empiezan a bombardear. Dios Y mío. entonces yo le empiezo a disparar y el tipo se va. Digo, se me fue. ¿Qué hacemos? Y se iba. Vuelve, hizo como un reempleo así y volvió para descargar todo. Era bravo. El varón rojo de ellos. Sí, Era bravo. era bravo el pibe. Era bravo. Y volvió con todo y justo yo lo estaba apuntando. Entonces cuando volvió a atacar yo lo tenía. Y pasó por arriba mío. Previamente pasó otro por arriba mío, que era el de atrás. Pasó por arriba mío. Claro. Me tiraba una piedra y me Sí, pegaba. claro. Pasó por arriba, pero. Tiraba con un termo. Sí, más o menos. 8 metros de altura, una cosa, eso, un terror. Y este justo vino para descargar y yo lo tenía ahí, le pegué la panza, la trompa, la panza y se fue. Y siguió todo, se escucharon explosiones. Y se escuchó una explosión fuerte. Pero puede ser de la fragata, qué sé yo. Claro, sí, sí. Y después hay unos observadores adelantados que dicen, entran 2 aviones, entran 3, salen 2, parece la comisaría Sí, en aquella claro, época, sí, ¿viste? sí. Se tocan el timbre, Sí, sí. entran 3, salen 2. Y dice, el avión explotó en el aire, dice. Bueno, y se ve que el piloto eyectó. Pero yo todo eso no me lo enteré. Claro, Sabía que claro. había derribado el avión, pero no. Me felicitaron. Tenemos en esta mesa a Ramón Garcés, veterano de guerra, excombatiente, héroe de Malvinas, mejor dicho, ¿no? Un tipo al cual le agradecemos. Y tenemos también al hijo de otro héroe de Malvinas, ¿sí? Porque nuestro querido Juan Manuel Mansur es hijo del piloto más joven que tuvieron los Pucará. He oído y he leído muchos comentarios asombrosos de parte de los ingleses de lo que fueron Los Pucará. los Pucará y lo que fue en realidad la Fuerza Aérea Argentina. Yo doy ¿no? fe, lo vi, Sí. doy fe. Usted da fe porque estaba ahí. Y usted quiere que cuente algo, se emociona, ¿no? Ese orgullo, ¿no? Tener ese padre, claro. Sí. Te iba a preguntar, ¿no? Justo te iba a preguntar cómo lo vivieron los conscriptos, porque yo lo sé de primera mano cómo lo vivió un oficial. Claro, es un oficial, un tipo que Sí. sabía que se preparaba y un día dice, mira, vamos a pelear. Claro, por ejemplo, a mi viejo le pasó lo mismo que el Ponja. Tenía un amigo que le tocaba a él y él dijo, no, voy yo porque él tiene hijos. Por Qué eso él va qué como el más bárbaro. joven. Claro. Ahora, bueno, el oficial por ahí es cierto, tenía, bueno, yo escuchaba los bombazos a la noche, por ahí podían vivir en otro cuarto o comer algo distinto, pero era como que se sentía, él siempre, él es un tipo muy callado. Pero eso, no pongamos a toda la oficialidad ni al generalato No. en la misma altura. Eso no, Había yo- tipos como Yo nombré a mi jefe, al teniente Claro, Darío sí, Balaza. honroso uniforme. Claro que Claro, sí. ¿viste? ¿Viste? Hay gente que habla de Seneldín y de Rico como que honraron el uniforme. Hay otros muchachos que nombran a otros tipos que se escaparon, como el de la banda. Ah, qué sé yo. bueno, eso me contaba mucho mi Claro. viejo, les tiraban papel higiénico en los aviones, porque muchos también pilotos también arrugaron, ¿eh? Le tiraban As- papel higiénico. no sé. Papel Es difícil, higiénico sí. por arriba de los aviones Sí. le tiraban los mecánicos Cagón, también, dale, cagón, claro. sí. Eso pasaba Estaba, mucho. estoy viendo una serie inglesa, Down Abbey, bastante bien. Son ingleses, pero bien hecha. A mí me Están encanta. en la Primera Guerra Mundial, y hay uno de los pibes jóvenes del pueblo que se quiere anotar para ir, pero una vieja a propósito dice que está enfermo y no va. Y vienen 2 minas, rompen la reunión y le dan una pluma de gallina, y el pibe no entendía qué era. Claro, era la manera de tratarte de cagón, tomar una pluma de gallina. Sí. Y acá le tiraban papel Y higiénico. acá le tiraban papel higiénico. en los aviones. ¿Volteó, hirió, destruyó, lastimó algo tu padre? No le gusta contar mucho porque, bueno, ya después de muchos años después, en algún punto él contó que así como los ingleses usaban bombas de racimo, Sí. lo que era en los Pucará, como era un avión de ataque a tierra, usamos nosotros napalm. El napalm Sí, claro. es un combustible que cae encendido Sí, claro, Fósforo blanco. claro, y te lo haces al espiedo. claro. Entonces, como que él nunca contó de eso. Sí contó que contó que tenías misiones donde se calcula el porcentaje Sí. de De probabilidad de de probabilidades y hubo misiones de 50-50 que, bueno, ¿Dónde estuvo? eh,
¿No te acordás? Ahora no me acuerdo exactamente. Pero nos puede preguntar ahora mientras seguimos charlando. le- Roberto le va a preguntar. Leo, puedo preguntar. Porque- sí, sí, El primer piloto que falleció de Pucará, bueno, yo estaba en ese momento en ese lugar, que era el teniente Sí. Yuquic. Lo agarraron arriba, sentado del Pucará antes de despegar. Así, el Ajá. primer ataque aéreo fue. No Y ahí- puedo esperar. Claro. No, porque habían atacado Puerto Argentino, y entonces alerta roja, en donde estaba yo, en Darwin, Sí. y entonces trataron de evacuar, había 12 Pucarás, y estaban los 12 así en línea al final de la pista. Yo estaba con el cañón atrás en ese momento, atrás de Sí. los aviones. Todas las cajas de armamento, de balas, Sí, estaba sí. todo ahí, pues estábamos armando la Claro, base. La base. Y alerta roja, y entran 3 Sea Harrier a bombardear, siempre piensan bombardear la pista para que Sí, no claro. importa, si tenés avión no vas a poder salir. Claro. Y la pista era de césped ahí, porque era un hipódromo muy viejo. Y cuando ven que van a bombardear la pista y se encuentran con 12 aviones Pucará de frente, ¿qué van a hacer? Y, le Salió. damos- y nos llevamos los Pucará. O sea que fue fortuito, ¿no? Que tenían el dato, che, mirá. No, vayan no a fue, hacer- claro. Y justo uno se había despegado, uno se cayó de trompa, porque como era irregular Sí. el césped, se rompió el tren delantero, no sé cómo se llama, y se cayó de trompa. Claro. Y entonces los otros no podían despegar, Claro. y esperando con y llegaron y pasaron por arriba de todo, y Claro. nos pasó. Y ahí murieron ese piloto, 7 mecánicos, y ahí es donde me dieron por muerto a mí, en ese Vos ataque. por vos estás con el cañón atrás. Yo estaba atrás, volé por el aire 8 metros y caí entre los 7 suboficiales mecánicos de Pucará que ¿En fallecieron. serio? Mirá Sí, sí, vos. Qué loco. Sí, ya fui. Mirá, Estamos- ¿Cómo te repones de eso? Claro. Bueno, acá está con vamos a con hablar. alegría. El peronismo es alegría. Sí. Antes de ir a un tema, después seguimos hablando con Ramoncito Garcés. 3 amigos míos que resumen un poco lo que fue Malvinas. Bueno, Juan Alberto Matsumoto, está en Japón viviendo, dando clase, dando testimonio, licenciado en ciencia política. No es que vino mejor de lo que volvió, pero viste, qué sé yo, es japonés. Imagínense que mientras él estaba allá, el gobernador de la prefectura, o sea, de la provincia donde había nacido su padre, ya se había puesto en contacto con su padre Mío. para ponerse a disposición del hijo de don Matsumoto, psicólogo plata, la diferencia, ¿no? Mientras la Ponja estaba allá. Después Jorgito Inchaspe, uno de los héroes de Escobalense, de los 4 que perdimos en el Lara General Belgrano, y Gustavito Domenicelli, que no lo pudo soportar. Esa es la historia, no lo pudo soportar y se suicidó. Entonces es la historia que Ramón conoce mucho y que nosotros desde distintos tipos de territorios vamos a seguir trabajando, luchando y bregando, ¿sí? Porque las Malvinas fueron, serán por siempre argentinas, y los que estuvieron ahí dando la vida, quitándosela o viviéndola, son parte de nuestra historia. Divina Marinú, la tormenta olvidó las promesas hechas.
estamos en Radio Symphony, estás escuchando lo que vendrá, qué lindo tenerte, Ramón Garcés. Bueno, acá en San Isidro también, en zona norte, en todo el país, ¿no? Muchos veteranos, muchos excombatientes. Estamos hablando con uno de los héroes que tuvimos en Malvinas. Estamos contando fuera de ahí viene Nicolás Pisano, nuestro director. Venga, Nico, venga. A saludar a mi querido compañero de la lista y aparte veterano de guerra. Estaba escuchando. Sí, notón Ramón Garcés, querido. Ahí está, Nico Pisano, malvinero como nosotros, por supuesto, hombre de San Martín. Gracias, Nico. Ramón, estabas hablando fuera del micrófono, te toman prisionero vos y a tus compañeros en plena contienda. Sí, claro, sí. Después de todo eso, del derribo, después de todos esos días terribles. Y es como las películas, viene un tipo y dice, che, entregan las armas porque son boletas, o ¿cómo es? Y más o menos hubo un acuerdo. Perdona, igual vos lo que no quieras contestar, no contestes. No tengo problema. No, estuve nada más que 25 años sin hablar, pero después arranqué. Ya te soltaste. Sí, claro. Es verdad, sí, es verdad, sí. 25, Y hay gente que todavía no habla del tema. Sí, claro, es verdad, eso hay mucha gente que no quiere hablar del tema. Y hay gente que necesita hablar de entrada, habló Sí. para justamente. Lo mío fue medio raro porque yo estaba estudiando ciencia política en la Universidad Nacional de La Matanza y teníamos un curso que era muy diverso, digamos. Sí, claro. Había trotskista, Sí, del comunista de acá, peronista ortodoxo, heterodoxo, todo lo que decía el general, ¿viste? Había de todo. Había un cura, un militar, oficial del Como decía el ejército. general, hay de todo como la viña del señor. Decía. Así fue. Sí. Entonces, estamos en la clase de historia argentina y sale el tema. Y la profesora, claro, llegó al tema de Malvinas y entonces el militar, que hoy es amigo mío. ¿Estuvo allá él? No, era jovencito. Claro, Era, hablaba y vos le mandaste la mano. era- Para una serie, para una serie. Era de oficio, Yo militar. arranco la serie así. La serie de Ramón la arranco así. Todo hablando, todo así, que se echaba, y de golpe una manito que se sube Era así. y de la cara, sí. Perdón, ¿puedo hablar? Y ahí arranco con. Algo Yo parecido, tengo- Fue algo parecido, pues yo me sentaba en el fondo Vamos a hacerlo. y escuchaba, y él lo escuchaba. Entonces, él era teniente del ejército. Al día de hoy, no sé, mayor, no sé, le decimos teniente igual, Sí, porque claro. quedó teniente, lo tengo agendado teniente. Teniente, No te vamos a decir otro general. Por más que sea general y jefe del ejército, son teniente. Estaba por pasar a teniente coronel, no sé ni qué es ahora, pero es teniente. Y Me entonces, había nacido y yo estaba volteando un Harrier. Paparulo. y él, es que hacía, lo estaban y lo instruyeron veterano de Malvinas. Esa es la palabra, veterano de Malvinas ahora. Ni veterano de guerra, ni de combate. Veterano de Malvinas, los metemos a todos ahí, Sí. quedémonos tranquilos, en paz. Y entonces, claro, a él le enseñaron veteranos. Entonces, él hablaba con lo que le enseñaron. Y yo de fondo hacía así como decís vos, que es verdad. Bonito, Así. hermosa. Y la profesora miraba y decía, sí, Garcés, una pregunta. Sí, yo quiero preguntar tal cosa, ya que sabe. Entonces le preguntaba y se daba vuelta. Claro. Y estaba incómodo, no sabía cómo responder. Y no, porque esa parte, bueno, al rato le hago otra más y otra Sí. más. Y yo, Lo estaba bombardeando. Sí, claro. le tiré de atrás con Sí, todo. sí. Le tiré de atrás con todo. Entonces, cuando terminó la clase, la profesora dice: esas preguntas son extrañas en un alumno de la Claro, carrera sí, sí. de Malvinas. Me ve que soy medio vejete también. Sí. Dice: ¿vos estuviste en Malvinas? No lo digo nunca, pero sí. Ah, estuviste en Malvinas. ¿Y tus compañeros? Aparte tenía uno al lado. Era increíble esto. Tenía uno al lado que venía siempre con campera Yankee. militar. No, No. campera militar. Y tenía las Malvinas acá, acá. y dibujaba todo. Era fanáticos en el DIM. Fanático. Sí, y lo tenías al lado tuyo. Al lado mío. Y él, fanático. Y yo le digo: qué bueno que está. Yo siempre le decía: qué bueno que está esto, las Sí. Malvinas. Y dibujaba. Y muchos en el DIM. Era un fanático. Cuando en Malvinas, entonces escuchaba las preguntas. Pero nadie sabía nada, y yo no conté nada. Pasaban 4 o 5 años y yo no contaba nada. Y entonces la profesora dijo: mira, se cumple 25 años, es momento que hables, ¿no? ¿No te parece? Y Qué qué sé bueno. yo. Mirá vos. Dice: yo soy la directora de la revista Todo es Historia, con Félix Luna. Sí, muy Y bien. dice: te propongo una cosa, pensala. Sí. Dice: vamos a hacer una edición especial. 30. Vamos a hacer una edición especial de 25 años, Malvinas, y me gustaría tener tu testimonio. Y tendría que empezar a acordarme de todo. Entonces, bueno, fui a las entrevistas, qué sé yo, y le hicieron la edición especial. Pero ¿qué pasaba? La profesora, sé que lo comentó en la sala de profesores, dice: tengo un alumno que estuvo en Malvinas,
calladito la boca. ¿Y qué? Una que era de comunicación de la carrera. Dice, pero no podemos perder esto. Claro, No lo podemos perder. Le tenemos que hacer una notita, aunque sea para el diario de San Justo. Y ahí empezaste a viralizarte sin que. Y entonces me llaman y me dicen, mira, vos estuviste en Malvinas, ¿no podés estar 2 minutitos, una preguntita? Bueno, está bien. Entonces me senté 2 preguntitas. Empezaste. Esas 2 preguntitas fueron así. Salió en el diario 1 de San Justo y eso traían a la universidad pilas así y la dejaban para y se la lleven los Se lo alumnos. comían. Claro, entonces estaba en la clase siguiente, estaba ahí y venían todos con el diario, con la garra, Che, y después todo leen. claro. Entonces al lado mío el muchacho empezó a mirar así y se encuentra la foto mía Y te miraba vos y miraba el diario. y hacía así. Es para una serie, Sí, vos sabés que sí. hagámosla. Y entonces yo Habla con Dunel. miraba para allá y yo veía que hacía así y es la foto, es parecido. Y Garcés, Sí. entonces te puedo hacer una pregunta, sí, ¿cómo no? ¿Vos estuviste en Malvinas? Sí. Y ahora me lo decís. Pero ¿qué pasa desde la psicología? Vamos a aprovechar sin analizarlo a Ramón, mi querido licenciado Juan Manuel Mansur. Yo no pido que le hagas un análisis a él desde lo psicológico. Por eso cobro. Así, lo Sí, sé. sí. No, pero la situación, ¿no? Él tardó 25 años y vieron, escucharon cómo se dio la manera de empezar a hablar de algo traumático. Acá hay unos muchachos, estuvieron acá en el programa, ¿te acordás? Para Sí. hablar del postraumático, veteranos de guerra también, volvió a la isla, fue full. ¿Vos volviste a la isla? ¿Llegaste a No, volver? no, todavía no. Pero en cualquier momento Te- voy a tomar unas cervecitas. Sí. Sí, Sí, sería no, nada, extraordinario. nada de ir a tirarme a las trincheras, No, no, esas no, cosas no. claro. Ir a disfrutar la Patagonia, Argentina, caminar por el mar azul, hermoso, Claro, claro. tomar una Ir a, cerveza. ir a caminar por la patria, porque las Claro, Malvinas son la la patria. Patagonia, claro. Digo, él tardó de esa manera. Mi querido Matsumoto habló siempre de entrada, ¿sí? Peleó por los derechos de los veteranos Malvinas, de guerra, lo que sea. Y bueno, contaba de Gustavito Dominicelli que no pudo soportar. ¿Cómo? Obviamente, me imagino que como cualquier cosa traumática, estamos preparando en este momento. Vamos a esperarlo, porque ahí está, estamos grabando. Él prepara su cosa. No viene Félix Casado, lo abandona la mujer, y tenía un primo que desapareció, el primo tampoco vino Yo más. tampoco vino más. No vino más, bajala solo. Sos columnista, relátela. Ah, Todo regla. pulmón ahora, sí, Como- estamos probando. es común, digamos. Uno lo va tomando y lo va resolviendo de la manera que puede. Y hay gente que, como dice Ramón, todavía ni habla. Bueno, eso es un gran problema y justo yo le iba a preguntar, ¿no? Como pregunta así abierta, ¿por qué esperar 25 años, ¿no? Que igual entiendo el contexto, pero claro, es mucho tiempo. Y hablando un poco de estrés postraumático también, obviamente que no hace para nada bien si uno lo vivió como un trauma, porque hay algunos que lo viven por ahí más tranqui y otros que realmente lo viven de una manera que se terminan suicidando. Obviamente que también el gobierno argentino en ese momento, esto creo que también lo hablaba con mi viejo, decía, bueno, nos hacían entrar como callados la boca, perdieron, escóndanse, nadie No hable. claro. Era como una ¿Vos, vergüenza. vos en tuviste algún una bajada de momento. línea al respecto? Cuando llegamos, nosotros llegamos de Uruguay, pues nos llevaron hasta Uruguay a nosotros, estuvimos 15 días prisioneros y terminamos en Uruguay. De ahí sí nos repatriaron, estábamos en Uruguay. Cuando Porque todos dicen, ¿seguían en guerra o no? Ya había claro, terminado. sí, yo llegué, mira, el 13 de abril, martes 13 de abril llegué a Malvinas, el 13 de mayo cumplí años, el 13 de junio me trajeron de Uruguay. O sea, después de 15 días de prisionero de guerra. Y el 14 terminó la guerra. Claro. Y nos llevaron a la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea que está en Ezeiza y nos pasamos por el servicio de inteligencia. De ahí Claro. estaba lo complicado, porque tenían la ficha de todos, y particularmente la mía. No sé por qué, pero bueno, ponen las armas, ¿no? Arriba de la mesa, la intimidación típica, Sí. y me decían que no podía hablar nada, de nada, lo que yo había vivido en ese lugar. Y yo le ponía una cara como diciendo, ¿cómo haces para callarlo? Bueno, ahí tenés una manera también. No, pero le pasa que la cosa cambió cuando empezaron a decir, mira, vos sos militante de la Junta Peronista, vivís en tal lugar, Claro. era presidente del centro estudiante de la escuela de la 2 de Claro. Aedo, Vos también, tu se te mamá ocurre, es militante peronista, Claro. nos conocían a todos. Entonces se Claro. complicó, y digo, bueno, si Claro.
Estos tienen toda la ficha nuestra, Y sabían. sí, claro. Ya habíamos pasado ese tema antes de Malvinas, obviamente. Claro, exactamente. O sea, era la juventud peronista. Pasaste casi de héroe de la guerra a ser un subversivo. Y sí. Para estos pibes, ¿no? Y bueno, ya así te trataban antes de la guerra también. Claro, te empezaron a tratar como te trataban A todos. antes Sí. de la guerra. Sí, claro, era complicado. ¿Por qué elegís a Santiago Cunio? Yo sé, me imagino la respuesta, pero para acompañarnos en este proyecto. Bueno, realmente yo lo veía siempre, o sea, en casa se ve siempre, y siempre estaba el tema de Malvinas, era bueno, una constante, aparte de En casa se ve a Mirta Legrand y a Santiago Cunio. Bueno, viejo, se ve, ¿qué más te imaginas? Es así. Y bueno, el tatuaje que tiene, le habían regalado unas Malvinas ahí, que las tenía ahí, que conocí al chico que las hizo el otro día en Pilar. Bueno, es un malvinero, es el que más habla sobre el tema, el que, bueno, festejó también con la muerte de la reina de una manera tremenda, y es el único que uno dice, bueno, este tipo está hablando de patria, está hablando de lo que queremos escuchar, y no de entrega de soberanía, entrega de... Claro. Te cambian las Malvinas por las Mientras Pfizer. tenemos un presidente cuya ídola Claro, es la Margaret Thatcher. Claro. Entonces es muy difícil. Yo no era candidato a nada y yo no pongo nada de política, ni siquiera ahora, en mi Instagram. Bueno, comparto bien. una nota, qué sé yo, así como el Chapa, viste, que él Sí. es youtuber, pero en su página Su de mundo, YouTube claro. no pone nada. Igual la gente sabe que yo soy candidato, que estoy con Cunio, ¿no? Pero me acuerdo que el presidente habla que la Thatcher era su ídola, y yo lo único que puse fue una foto de la mina y esta señora no fue ni nunca será ¿Para qué? Claro, 1000 comentarios, claro. 600. Pues, ¿cómo puede haber gente que Está me bien. putee Sí, porque yo digo que la Thatcher no es... ¡Qué locura! Sí, No una estamos locura. bien. sí, Por eso digo, Juanma es joven, pero es hijo de un héroe de Malvinas como vos. Nosotros somos contemporáneos. Vivi, Héctor, a la guerra la vivimos, nosotros la vivimos. Sí. Si desde acá hacíamos todo, bufanda, todo, aportábamos lo que podíamos de nuestro lugar. ¿Vos cómo ves a los pibes ahora? Es ¿Tienen idea de es que cuando complicado. habla de Malvinas? ¿De Yo qué voy me a las habla? escuelas y tuve un rapto de enojo Sí, cuando ganó Milei, pero no porque el hecho que ganó Milei, sino quienes fueron que dicen la mayoría que los votó, que la gente donde yo iba a las escuelas a charlar. Entonces hablaba con los de primaria, de secundaria, bueno, entonces esos votaron. Y de repente me encuentro con esa diferencia abismal, dicen, fueron los jóvenes. Entonces mi trabajo en la escuela de malvinizar no sirvió para nada. ¿Para qué fui a hablar sobre Malvinas si votan a un presidente que no le importa las Malvinas? No le interesa la soberanía, que prefiere la autodeterminación de los kelpers antes que la cosa que... ilógica. Ilógica totalmente. Entonces me enojé, me llamaban de las escuelas y no fui. Pero después me di cuenta que en la pavada, porque los pibes no tienen que pagar eso. No, porque aparte con que rescates a uno, ¿no es Claro. cierto, Juanma? Vos decís, bueno, yo hablo, hay 30 pibes. Sí, Es como Alcohólicos Anónimos, che, uno lo recuperamos, Claro. como una entonces hay adicción. que seguir trabajando. Uno, y bueno, claro. tenés que Día laburar a sobre día. eso. Sí, así que voy mucho, por eso voy a muchos lugares, universidades. Bueno, terminé escribiendo 2 libros de Yo que te no quería hablaba. preguntar Sí. algo, sí, cambiándote un poco de tema, porque algo que se vio mucho habíamos hablado de estrés postraumático, Sí, claro. que es justamente, ¿no? Estrés postraumático, así lo tiramos rápido. Hay una sobreactivación de la amígdala, el cerebro sigue en estado de alerta a pesar de que la situación ya pasó. Y como hablamos con Héctor de estas huellas sensoriales cuando hablamos de su celiaquía, estas huellas también quedan en la gente, ¿no? Y te quería preguntar si vos lo viviste, si te quedaron huellas, pues yo he hablado con veteranos y me decían, escuché un ruido, un escape de una moto y me tiraba por la cama. Sí, sí, sea- yo pongo el ejemplo de la sirena de los bomberos,
que se parece mucho a la alerta roja. La alerta roja venía con un y sirenazo. uno está contento de yo y solamente lo escucha y algo pasa, atraviesa el cuerpo, piel de gallina. Lo una que es la cosa de mente, esa. ¿no? Sí, algo, Sí, y digo, claro. ¿qué pasó acá? O sea, que algo que el cuerpo te registra todo, ¿no? Y después yo trabajé sobre ese tema, no porque fui a terapia, sino porque por el tema de los suicidios, Sí, claro. digo, ¿cómo puedo visibilizar esto? Ya que tenía la posibilidad de ir a un montón de medios y hablar en un montón de lugares, ¿cómo yo puedo visibilizarlo? Pues se estaban suicidando, ¿viste? De Hay una mucho. manera... Sí, claro. Entonces se me ocurrió escribir un guión de un cortometraje que se llama Entre dos mundos, una película de posguerra, que censuró Macri. Le íbamos a Qué pasar... raro, Macri Sí, censurando la censuró. y censurando algo de Sí. Malvinas, ¿no? Le íbamos a pasar en el Museo Malvinas y estaba Pablo Avilluto, el secretario de Cultura, Sí, bueno. Dios mío. Así que a partir de ahí se armó un lío bárbaro. ¿Y por qué lo censuró? Decía que no quería que haya nada que tenga fuego, sangre. No vio la película. Son 12 minutos sí, intensos. claro, sí. El protagonista es Coco Silly, ¿Cómo? que es Coco. el modelo 64. Claro, modelo Coco 64. lo pusimos ahí adentro de un cajón, pobre, 2 números menos, y Sí. se la bancó todo a pulmón. Otro malvinero, realmente. Yo estoy Como muy me hace agradecido. acordar el comentario ese, me hace acordar, yo estudiaba en el Conservatorio Nacional, me acuerdo, año 81, un año antes de Malvinas, plena dictadura. Y había una escena. Primero el rector del conservatorio era un abogado. O sea, del Conservatorio de Arte Dramático, el rector, un abogado. Ibarra, un tipo que no entendía nada. Yo le había puesto Toto por Toto Paniagua, porque no entendía nada. Y efectivamente un día, en las muestras de fin de año, me acuerdo, Roberto Terraza y el polaco Colisec estaban haciendo una improvisación. Y se empiezan a... Una improvisación que había una escena de casi de pugilato. Y el tipo se para. Corten, paren. Prendan la luz, paren, no puede ser. Digo, ¿qué pasó? Miramos todos y no, si no puede ser. ¿Cómo van a hacer eso? Con tanta violencia. En plena dictadura militar. Les arruinó la carrera a esos pibes. Vos fíjate, ¿no? En plena dictadura militar de violencia, de muertos, desaparecidos, Sí, robo sí. de bebé, no hagan una escena de teatro porque había mucha violencia. Increíble, Sí. como que este Macri diga, no. Pero, aparte se nota que no lo había visto. Era un tema que había. Hasta ese momento se calculaban unos 500 veteranos de guerra que se habían suicidado. Es mucho. Dios mío. Estalló todo. Crónica, que estaba enfrentado con Macri, dice: Yo te la voy a pasar en el canal, dijo. ¿Lo pasó? Lo pasó. Cada tanto lo pasa y, bueno. y ahí empezamos. ¿Se puede ver cómo se busca en YouTube? Sí, en YouTube está. Entre dos mundos, una película de posguerra. Vamos a buscarlo, vamos a ver. Y empezó. Hoy hay más de 1000, dicen. Y Suicidios. del lado inglés también hubo un Sí, montón, también. no solo nuestro. También. Sí, porque Sí, la también guerra también. es un monstruo Bueno, grande y pisa Lo fuerte. hice subtitular y el otro día se lo envié a un veterano de guerra que se comunicó conmigo, británico, Sí. que aparentemente hemos combatido. Yo le tiré con el cañón anterior al cuerpo a él y él se salvó y él dio la orden para que destruya mi carión, algo así es. Claro. Sí, estamos en eso. Mirá Mirá vos. vos. Así que cuando dice, Bueno, hay muchos Mirá. casos de eso, de cascos que se han devuelto, porque, a ver, en definitiva, son seres humanos, ¿no? Y la contingencia sí, y las Sí. circunstancias históricas los ponen ahí. Algunos Sí. porque no lo eligieron y otros como el japonés Matsumoto o tu viejo dijo, no, yo voy. Sí, ¿Sí? sí. yo lo que quise hacer y lo que intento hacer en varias oportunidades es tratar el tema Malvinas a través del arte, de la cultura. Entonces, no siempre tiene que ser tiros y bombas, ¿no? Claro, sana de otra manera. Entonces, claro. ¿cómo decirlo? En 12 minutos, intensamente, pues son intensos, ¿cómo decir? Que el veterano de guerra en ese momento, que es Coco Silly, quería salir de todo eso, esa locura de la guerra, entonces era escultor. Entonces, el tipo era escultor. Claro. Y que la propia familia no lo veía. No, dice, falopa de alcohol adentro de esa escultura, le decía, Sí, viste, sí, muy claro, agresivo. claro. Y una persona lo vio, la cuñada dice, vos sos muy bueno, le decía, viste, vos sos muy bueno como escultor. Y él era lo único que quería escuchar, que alguien le reconozca algo, viste. Y bueno, es muy difícil llevar. Sí. Y también quería decir que era un militante peronista. Claro, ¿Y cómo lo digo? En 12 minutos. claro. Entonces agarré, Claro. puse, para el que lo vaya a ver, le doy un tip. Un tip, nada más, así lo ven. Para que vaya a ver, está el ataúd y generalmente ponen a Jesús atrás.
y el dueño de la casa que nos prestaron es el escultor del peronismo, Enrique Sabio. Sí, Tenía la escultura como si fuese la maqueta, pero Sí. hecha en chiquito, de Evita, claro. que es para hacer un monumento de más de 15 Sí, metros. sí, Entonces tenía, qué sé yo, La maqueta. un metro y medio. Claro. Todo en dorado, con toda la pollera, con todo lo Sí. que hizo Evita, y la puse atrás del cajón, y está así. Ya Entonces está, uno mira, claro. mira así, piensa que es Jesús, pero es Evita. Es Evita, ¿Y por qué claro. pusiste Evita? Porque No. era un militante de la Junta Claro, Peronista. Vos Yo- sabés que el arte es una de las formas Sanar. de sanar, de tramitar esa situación. Por Bueno, ahí uno estamos no con un puede artesano, ¿no? Claro. Justamente. hablar. Claro, por ahí lo ¿Eh? que uno no puede hablar lo tramita a través del arte. Es cierto. Sí, Yo creo que está bien, y ahora vamos a hacer obra de teatro, estoy pensando en otra obra de teatro. Una chica me convocó, se llama Gaby Blanco, una dramaturga. Vamos a hacer una película. Tengo un largometraje escrito y Pero no, hay pero plata. el largometraje, olvídate, la conseguimos. Tu historia, yo ya me veo así en la clase, así, una manita que emerge. Puedo hablar y Y ahí ahí arranca vas la peli. para atrás, Y ahí pa. Es maravilloso. Ese sería el historia. final. Ese sería el final, Pero y después no, desarrollar. no. Pero no, arranca así. El comienzo- Y después vas para atrás, un flashback. Aparte, es genial. Eso lo escribiría un guionista. Un tipo al lado, re malvinero, papá. Que apenas sabe dónde quedan Malvinas. Y después otro que habla. O sea, todos hablan de Vietnam y nadie fue nunca a Vietnam. ¿Entendés? Todos hablan de algo que no estuvieron ahí. Y el tipo que menos habla. Pues, Sí. es El maravilloso. que se cayó ¿no? 25 Que se años. cayó. Que se cayó 25 25 años, ¿no? Pero después cuando te empezás a averiguar todo lo que se escribió en ese tiempo. Perdona, ahora voy a ahí hablar te- con los dos, con el psicólogo y Muy bien. con el héroe. El hablar empezó a sanar. Yo creo que sí. Y estudiar, ¿no? Sí. Me puse de la cabeza, Bueno, la metí porque tenés- adentro de los estudios, pero Estudiás y tenés otra visión, seguro. eras no permitir que espacios en el... Bueno, mi padre en una situación emocional muy grande, familiar, no hablaba. ¿Dónde le salió el tumor? A la cara, en la quijada, no le salió en el tobillo. Claro. Digamos, como el cuerpo, Sí. y obviamente, si vos no hablás, te enfermás. Sí. De alguna manera. En algún lado te lo pega. Empecé a alargar y hice un libro de 350 páginas y no me alcanzó nada. Así que hice el segundo libro, otra 350 páginas, Claro. voy a hacer un tercero. Y Es sí, increíble. claro. Y nada más. Y Y lo sí, mío es sí, muy te- acotado porque hablo de lo que me tocó vivir a mí. Sí, pero no 25 lo demás. De experiencia de vida. 25 años sin hablar, ¿qué querés? Haz así, Santi. Claro, sí. Santi, cuando quiera después meteme a Porcheto, dice, reina madre. Raúl, uno de los tipos que siempre banco, me acuerdo cuando fuimos al Festival de la Solidaridad, mientras los muchachos estaban allá, Ah, y ahí en obras sanitarias obras, sí. llenamos obras llevando comida, Qué frazada, lo que sea. Más allá de que accedas o no de diputado nacional, tu lucha continúa. Si sos diputado nacional sería extraordinario porque se va a visibilizar de una manera más potencial. ¿Qué es lo que propones vos de tu banca de diputado para seguir trabajando para malvinizar mentes y corazones? Bueno, pensamos impulsar los proyectos que fueron eternamente cajoneados. Como por ejemplo. Bueno, principalmente hay uno que de los excombatientes, los que estuvimos realmente en Malvinas, que hay como casi 10 años que no somos nada. O sea, desde que llegamos, desde el 82, el 14 de junio del 82 hasta El mediados 92. hasta el casi 99. Ni Boy no, Scout eran. no éramos nada, de 82 al 91, 92, no, nada. Y después sí, fuimos reconocidos. Y como fuimos reconocidos desde esa época, así que hay 10 años que no nos reconocieron nada, no somos nada. Así que se está pidiendo el reconocimiento histórico. Sí. Ahora le quieren cambiar el nombre porque se ve que asusta a ese tipo de nombre. Dios mío. A ver si nos reconocen que estuvimos... Ahora, en cualquier lugar del mundo, bueno, nosotros en la modernidad, gracias a Dios, no hemos tenido muchas guerras como Malvinas. Digo, gracias a Dios por lo que significa una guerra. Pero en cualquier lugar del mundo tienen una Sí, sí. reverencia y Sí. una referencia Sí, claro, de combatiente que acá no se tiene, ¿no? Y la desmalvinización. Fue muy fuerte. Arrancó no solamente con la dictadura, sino con Alfonsín. Claro, Alfonsín es Ujú. parte de la desmalvinización. Sí, claro. Aparte de Gorila, Sí. Sí. claro. fue parte principal en ese momento. ¿Y cuál era el motivo que vos crees?
No, Porque lo habían hecho los militares, digamos. venía de los militares, que no quería mover más el avispero, quería que sea, vamos, la democracia, y se piensa que la democracia podía tapar lo que había ocurrido, los que estábamos transitando por las calles junto a... Vamos a junto a los hablar y a vecinos. sincerarnos. Malvinas fue una de las grandes felicidades de recuperar Malvinas. Pero me acuerdo una tarde charlando con mi finado padre y mi finado tío, mi tío Luis, los dos hermanos, estaban felices. Y tipos estudiosos de la historia, además, que le gustaba mucho la historia, tipo intelectualmente preparado. Y yo lo único que hacía es mirar la historia, miraba para atrás, ¿no? Entonces yo salí de la charla y le digo, está bien, pero papá, ¿vos querés que nosotros vamos a ganar de verdad? Me decía, claro que sí. No, no hay manera, papá. No había, pero no había manera. Si se llegan así no había manera. Si se hubiera hecho de otro lado, sí. Vos recuperas Malvinas, dejás un comisario, 6 agentes, y agarrás a todos los Kerper, lo ponen en un a ver si cuando en medio del océano, en medio del Atlántico, vacío la isla y pongo, vengan a recuperar Malvinas. Como queda. Eso es política, ¿entendés? ¿Y usted por qué cree que se podría haber ganado? Uf, mirá, vos sabés que se lo podemos preguntar, mira, mejor a mi viejo inclusive. Los ingleses sacaron un libro. ¿Estás llamando, NASA? Llama el NASA. Llama en 5, me dice. Llama al 5, llama. Cuando O sea, en 3 minutos. Esto es así, lo que vendrá así. En 3 minutos. En 3 minutos. Bueno, los ingleses escribieron un libro que dice no fue un picnic. Porque justamente No, un picnic no fue. para los ingleses no fue un sí, picnic. sí, claro. O sea, Eso ya lo sabemos. Yo creo que la duda estaría más si se podía sostener. Pero en ganar, los ingleses estuvieron a días de rendirse por falta de suministros. La marina inglesa. Pero si los chilenos se lo iban a dar, Por chicos, favor. por favor. Me encanta. No, pero si yo lo veo de otro punto de vista. No, Es más, estaba sí, planeada sí, la sí. guerra, eso se lo podemos preguntar ahora Sí. cuando llame mi viejo, no para el invierno. La guerra estaba planeada para el verano. Claro, claro. Y faltaban llegar misiles y un montón de cuestiones que hubieran hecho una gran diferencia. Aunque así todo, lo que fueron los británicos con toda la inteligencia, la aparatología de la OTAN, logística. todo prestando, dando el misil Sidewinder de última generación, porque no lo tenían, con eso nos podían derribar aviones, cosa que sin eso estábamos bastante parejitos. Digamos que hubo un montón de cosas que te diría que en la guerra no la gana el mejor, sino que comete menos errores. Y la Argentina, mal que mal, y obviamente hay cuestiones políticas de fondo que le servían a Galtieri, que le servían a la Thatcher, pero estuvo más pareja de lo que se cree. Obviamente que hubo propaganda en su momento, obviamente que sí estamos ganando, pero los mismos ingleses dicen, si aguantaban unos días más, nosotros nos rendíamos. ¿Y ustedes de la trinchera cómo lo veían? Todo mal. Eso me parece que es un discurso que tienen los ingleses para decir, miren, hasta qué límite llegamos para poder ganar. Y Sí. no teníamos ni comparación. Nosotros estamos acorralados, nos acorralaron en un pueblo, con los Kelper guardados ahí en un lugar, protegidos, Sí. y agua, campos minados, y todos ellos adelante. Y sin la logística. Claro. Fragatas, aviones que pasaban. Y con un tipo que te enseñó Claro. en un pizarrón Claro. cómo manejar un Sin la cañón. logística y el apoyo que tenían ellos. No teníamos nada. Sí, no, claro. no Pues podíamos- ellos podían estar sí, tranquilamente 3 meses que pasa el invierno y Desde ya. seguían viniendo barcos. Sí, no, ni hablar, no teníamos Qué chance, locura. no había chance. Ellos, claro, hacen la heroica. Y la Estuvimos política, a punto de sí. perder, pero... La política divide a los excombatientes. Sí, claro, sí. Sí, por ejemplo, yo creo que el 99% votó a Milei, de los veteranos de Malvinas. A un tipo que ama a la Sí. Thatcher. Y Sí, que, sí, sí. y que no le Lo importa. votaron, sí, lo ¿Y votaron. por qué crees que lo Porque votaron? tienen odio, 99. odio gorila, odio al peronismo. Nos odian. ¿Por qué? ¿El veterano? ¿Sí? Sí, claro. Sí, ahora se están dando cuenta que el peronismo enamora también. Pero justamente si. El general claro, Perón era general. Yo digo, Claro. pero ustedes odian a Perón, que Perón No era militar. cartero, claro. No era Claro, que usaba un uniforme Y porque era bueno, cartero. son muchas luchas, pero se dan cuenta que están perdiendo todo, hasta no tienen ni los remedios en el PAMI. Es que son caros, pues son psiquiátricos. Claro. Entonces, ahora se dan cuenta. Era tanto odio que tenían a Néstor, a Cristina, a Perón. Bueno, tenemos un museo de Malvinas. Y tenemos un héroe de Malvinas del otro lado de la línea, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como el papá del licenciado Juan Manuel Mansur, pero yo lo conozco por el brigadier
Soto, Juan Soto, que es amigo mío y siempre me habló maravilla de la persona que tenemos del otro lado, que es su papá, pero preséntemelo usted. ¿Con quién vamos a hablar, Juan Manuel? Bueno, vamos a hablar con Rubén, mi viejo, Rubén Mansur, comodoro retirado de Fuerza Aérea. Bueno, veterano de Malvinas y bueno, que nos cuente él un poco su experiencia, lo vivido, qué pasó. Rubén, Larry de Clay le da la bienvenida a lo que vendrá. Estamos hablando con el querido Ramón Garcés, veterano de Malvinas, también héroe como usted. Así que bueno, bienvenido a esta charla. Hola, ¿qué tal, Larry? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para vos y para toda la audiencia y para todo el equipo, ¿no es cierto? Hola, un gusto. Muchas un gusto. gracias. Sí, hola. Saludalo Bueno. a usted que estuvo allá, los dos estuvieron allá. Sí, los dos de la Fuerza Aérea. Sí, mucho gusto. La verdad que no tengo el placer de conocerlo, pero bueno, entiendo que estuvo en Darwin Artillero. y... Ah, artillero. Ah, Sí. qué bien. Sí, con los Ray Metal de 20 milímetros en Darwin. Ah, perfecto. Bueno, mi historia fue un poco distinta porque estando en Reconquista, creo que el 6 de abril desplegamos con el escuadrón de Pucará a Puerto Argentino. Y bueno, al principio yo era el más moderno de todos, o sea que no estaba para atender el teléfono, para hacer guardia, bueno, pero digamos que todos los pilotos que estaban ahí eran mucho más antiguos y tenían más horas de vuelo que yo. Así que al principio no tenía tareas relevantes, pero bueno, a partir del 1 de mayo, que comienza realmente la guerra, ahí sí ya, bueno, comencé a hacer exploración y reconocimiento con los Pucará artillados, mar adentro, unas 100 millas, unos 180 kilómetros hacia adentro, después 200 kilómetros al norte, al sur, para ver si se veían barcos, pero sobre todo algún submarino que emergiera cerca de la costa, que pudiera enviar comandos, que es lo que pasó en Bahía Fox, ¿no es cierto? Mandaron comandos con los botecitos estos, los Zodiacs, Sí. y bueno, en la noche entraron a oscuras, pusieron explosivos en los aviones y Sí. rompieron 6 aviones. Así es que, pero bueno, sí. No, Comodoro, le hablábamos con Ramón y él contaba su experiencia personal que recién pudo empezar a hablar del tema, lo analizábamos con Juan Manuel desde el lado de su profesión como psicólogo, recién pudo hablar del tema por distintas circunstancias después de 25 años. ¿Qué le pasó a usted con respecto a hablar de Malvinas más allá del círculo familiar o íntimo? Bueno, yo fui voluntario a Malvinas y después me ofrecí para otra misión que también era bastante complicada. Entonces, bueno, había hecho lo que me habían permitido hacer, pero además porque veía que, digamos, todos los que estaban arriba daban el ejemplo, o sea, Claro. todos, digamos, éramos un equipo con un espíritu de trabajo, podríamos decir, pero no es un trabajo, es una profesión, y teníamos la misma visión, o sea, ir a volar y cumplir con la patria. Cuando volvimos, bueno, fue muy duro porque el propio gobierno militar, ante la derrota, medio que nos escondió, Sí. y después cuando vino la democracia, peor todavía porque, Sí, sí. digamos, parecía que teníamos lepra. Sí. Entonces fue tan duro porque nosotros no teníamos la culpa de haber perdido la guerra. Claro. Entonces, claro. Ni de entonces yo creo que- empezarla, ni de empezarla. no, exacto. Entonces, bueno, creo que fue una autodefensa, decir, esto lo corro a un lado, no hablo más. Entre veteranos no hablábamos, estábamos todos los días y han pasado años. Y después Increíble. de 30, 35 años hemos hablado entre unos y otros pilotos de Pucará Sí. de lo que se ha vivido, porque creo que fue un poco generalizado, ¿no es cierto? Sí. Y la sociedad también medio que bueno, Se plegó. por lo menos había un desconocimiento, pero también un desinterés. Acá, Entonces sí. era muy duro. Acá Ramón, que además se va de candidato a diputado nacional en la lista de Santiago Cuño,
Justamente Ah, muy bien. cuando habla de malvinizar, de hacer justicia con todos, estás hablando no solamente de los colimbas, sino también de todo, de Sí, sí, todos los claro. combatientes. Sí, claro, sí, porque ahí estuvimos todos, ahí llegó un momento que no había distinción de grados ni jerarquías, ¿no? Era el Ni de momento. fuerzas, Sí, eran claro. argentinos. No. Desde ya que no, en un momento ya éramos todos iguales ante el enemigo. Claro. Era difícil. Sin dudas, y bueno, una cosa que nos enseñó, porque hasta ese momento Fuerza Aérea, Armada y Ejército, cada uno, digamos, Así. iba por su lado. Sí, es verdad. Y dentro de lo que era Fuerza Aérea estábamos los cazadores, los transporteros, el artillero, el que estaba en tropa, digamos, con los soldados incluidos. Sí. Y cada uno, digamos que no había mucha comunicación y no sabíamos lo importante que era el otro. Claro. Hasta que después de la guerra aprendimos que si el soldado que estaba haciendo guardia no cuidaba, podían entrar a boicotear los aviones. Claro. Si el que tenía que traer la comida no la traía, había problemas. Si el armero o el mecánico no arreglaba el avión, el piloto no salía y no había misión y la bomba no estallaba en el blanco. Claro, pero hay una Entonces, cosa, Rubén, una cosa lógica. Usted decía que eran de los más jóvenes, había mucha experiencia arriba suyo, que tenían muchas horas de vuelo, pero no tenían horas de combate, no tenían Claro. horas de guerra. O sea, no. dentro de lo que se pudo. Era como yo de artillero. Claro, No tenía nada. claro, si acá nuestro querido Ramón le enseñó, un teniente le enseñó en un pizarrón cómo se usaba el cañón antiaéreo. Y llegó a las islas sin haber disparado un tiro. Y así todo, Claro, un bueno. Harrier, volteó uno, ¿no? Ah, No sé. mierda. Bueno, mi respeto. Bueno, yo también, digamos, con las primeras bombas de guerra que tiré, ahí me enteré que el avión tenía una reacción en la cual yo llegué a Malvinas habiendo tirado bombas de 3 libras, digamos, Claro. bombas de ejercicio. Sí, claro. ¿Por qué? Porque recién estaba salido del curso de aviador de combate. Claro, Pero bueno, la guerra es así, o sea, toca cuando toca, no va a llegar cuando cada uno esté preparado de la mejor manera. Y Argentina, la Fuerza Aérea, el bautismo de fuego de Fuerza Aérea es el 1 de mayo. Seguro. No es así con el Ejército, que nace con la patria, Claro. y después con la Armada, ¿no es cierto?, un poquito más adelante. Pero nosotros no habíamos tenido oportunidad de participar. Claro, exactamente. Impensado. Perdón, Sí. por ese motivo, por la carga de las bombas, es que los Sea Harrier o Harrier, cuando entraban a bombardear y ya se tenían que ir, lo que hacían era de desprenderse de eso, Claro, de la para carga. irse más rápido. Claro, Y creo que no sé si tienen tanque de combustible extra, los largaban y todo, pensaban que no estaban tirando bombas, pero se estaban yendo ellos. Claro. Y claro. se iban más Estaban livianos. rajando para escaparse Claro, más rápido. algo así, ¿no? Claro, lo que pasa, tu tema no hay problema, ya está, no hay más jerarquía ahora. Además, con el despegue vertical que hacían, consumían muchísimo, porque no todos, claro, consumían muchísimo combustible. Y después, el tener carga, además de consumir más por la propia carga, ahí está el drag, que es la resistencia al avance. Claro. Entonces, para asegurarse llegar al barco, y bueno, ellos aligeraban carga de la forma que podían, digamos, para poder volver al portaaviones o a los otros buques que tenían que aterrizar también en forma vertical. Mire usted, yo recién estaba comentando acá a su hijo que estuve con los Pucará ahí en la base aérea militar Cóndor, con los pilotos, o sea, terminamos conviviendo porque les rompieron casi todos los Pucará, así que los pilotos tomaron ahí rol de estaba, fusileros, empezaron a agarrar un fusil claro. y a disparar, porque no, ya dejaron de ser pilotos Exactamente. y pasaron a ser infantes, que no sé cómo se llaman. Claro, a mí me pasó lo mismo. Totalmente. Terminé de usar el cañón, cuando me tuve que replegar 2 kilómetros, tuve que empezar a agarrar fusil y empezamos a tirar todo, lo que había. Qué bárbaro. Pero Claro, los pilotos claro. ahí con nosotros estaban al lado, nos ayudaban a nosotros. Sí, estaban, Sazone, Pontecorvo, Lema, había un montón que terminan de fusileros. Precisamente, nosotros fuimos a atacar el 28 de la mañana en Darwin y no pudimos
entramos al estrecho San Carlos, pero no hicimos contacto con el oficial de control aéreo adelantado, que era el que nos tenía que indicar dónde estaba el blanco. Entraron dos ¿Por qué? aviones. Porque Uno cayó, que Sí. Pucará cayó delante mío. Sí, cayó pero eso fue en la tarde. Sí, a la tarde. Eso claro. fue en la tarde. Sí. Nosotros fuimos al mediodía. En la mañana habían ido Címbaro Claro. y el primer teniente Jiménez, y los techos estaban en 60, 80 metros ese día. Ah, bien. Entonces, Jiménez, después de atacan dos helicópteros que se los encuentran, y cuando vuelven, entran en nubes y Jiménez se traga un cerro y se mata. Nosotros, al salir del estrecho San Carlos, porque no nos dieron blanco para atacar, nos encontraron dos Harriers y nos avisó el radar de Puerto Argentino. Gracias a Dios, dice, van dos Harriers al encuentro, así que estuvimos no sé cuánto al ras del agua haciendo maniobras evasivas, y estaban tan bajitos los techos de nubes, que se ve que no podían hacer puntería y se van. Así es que, y esa tarde iban a salir 4 Pucará a atacar, salen 2, a uno que es el teniente cruzado lo bajan con un blowpipe, que es el que has visto caer vos. El que digo yo, sí. Exacto, y el otro llegó con 100 disparos de fusil liviano y con un motor incendiado, que era el primer teniente Michelú, pero llegó a Puerto Argentino. Eso dispara el tema de que en la mañana se pierde el avión de ¿cómo que se llama? De Jiménez. Después, el mío, el Alfa 515, que hoy está en el Museo de Birmingham, en Inglaterra, ¿El se suyo? lo llevaron... ¿El suyo está allá? Sí, Ahora, sí, mire este. sí. Tremendo. Y en la tarde, esos dos aviones, uno no vuelve y el otro que vuelve no servía más. Entonces, a la otra noche, nos sacan en Hércules a 13 pilotos para ir a volver al continente a buscar más aviones. Así que bueno. Ese fue el último vuelo. Qué bárbaro. Ahí, sí, un genio. Es impresionante. Le voy a pedir una cosa. Primero, acá estamos todos emocionados. La misma emoción y orgullo que tiene su hijo escuchándolo, lo tenemos nosotros. Quiero que lo sepa. La charla entre Ramón y Rubén, extraordinaria. Le voy a pedir que me prometa algo, que cuando ande por estos pagos, y si es un lunes que viene a visitar al licenciado, se acerca a la radio, así charlamos acá en el piso y le damos el programa como corresponde. Que trabaje en la película. Bueno. Vamos a hacer una película. Reivindicando Malvinas. Rubén, un abrazo enorme. Y gracias. Bueno, un gran abrazo. Y gracias por todo lo que hizo por la patria. Gracias. No, por favor. Gracias, por favor. Que tengan muy buenas tardes. Abrazo malvinero. Un abrazo malvinero. ¿Qué programa salió, Horacito, Y tenemos que traerle unas picadas cuando venga el Comodoro Mansur, la picada de gourmet, comité. Sí, riquísima, es tremendo. Olvídate de Malvinas, además de Malvinas, ¿por qué Santiago Cunio tiene que ser diputado nacional? Bueno, hay que entrar a mover un poquito las piezas ahí adentro, que están muy aburguesadas, ¿no? En el Congreso. No, pero ahora va a entrar Virginia Gallardo, va a entrar Tronco. Por eso, a entrar a mover las piezas vos decís por eso, claro. De una manera o de otra, Sí, claro. acomodar lo que corresponde. Sí, tenemos muchas ganas que ingrese y que empiece a hacer cumplir lo que... A patear culos. A patear culos y cabeza, como dijo. Así que vamos a estar muy atentos. Con que ingrese Cunio, Claro. ingresan nuestros proyectos. Yo tengo proyectos de deporte, Claro, de Malvinas y de cultura. Así que y entran todos los proyectos, pero lo digo que van a entrar los proyectos de Larry porque los va a llevar él los propios. Garcés, qué fe tenemos. Sí, Bueno, sí, claro que acá, sí. no importa. Sí, yo tengo mucha fe, sí. Y hablando de Perón, un dato, la Fuerza Aérea, ya que hoy estamos hablando de la Fuerza Aérea, la funda Perón. Claro que sí. Claro, La funda Perón, con muchos alemanes de los que se trae, pone esa cultura prusiana. Y justamente bajo las alas de la Luftwaffe se crea la Fuerza Aérea. ¿Cómo Sí, une es verdad. todo, ¿no? Cómo se une el universo poniendo todo. Yo tengo una medalla de la Fuerza Aérea a mi padre cuando terminó la colimba, Ajá. porque mi papá hizo la colimba en la Fuerza Aérea en Córdoba. Mirá Que vos. el 16 de junio era leal a Perón
cuando fueron los Claro. bombardeos de la Armada. El verdadero Y bautismo después, de fuego de la claro, Fuerza Aérea fue. Ese claro. fue el verdadero. El otro, bautismo de fuego de la Fuerza Aérea en Malvinas. Claro, El no, 16 de pero junio del 55 fue el primero. Ese se llama realista. sí, pero claro, sí, pero el de los bombardeos 16 de junio fue más de la Armada naval, ¿no? Bueno, pero Sí, sí, la Fuerza Aérea tiene un héroe que es el muñeco Aradas, Sí, que claro. fue el que salió a defender a Perón con su avión y derribó un Gloster. Claro, Ah, claro, sí. sí, Entonces, claro, claro. Entonces Ese es el el héroe. bautismo en defensa de la democracia. Ese mirá es vos. y claro, ese es el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Claro, bueno, y tiene un héroe que es un piloto de la Fuerza Aérea Argentina. Y el Después en Malvinas es otro. Bueno, bautismo el que- antiperonismo no va a decir eso. No, claro. bueno. Así que bueno. Todos los años lucho con eso igual, ¿eh? Y sí, Sí, me sí, imagino. postean uno y yo posteo lo otro. Siempre estamos en ese tema. Ramosito, ¿qué más quieres contarnos de tu familia, cómo se compone? Contarnos lo de vóley, que es interesante. Hablar un poco más del humano, ¿no? Y soy eterno jugador de vóley. Es más, este fin de semana llegué como pude ayer anoche de Entre Ríos. Fuimos a jugar un ¿Sos torneo. armador? Soy armador. Le digo levantador, digo yo. Que Sí, armen los claro. otros. Yo Cuando levanto. vos decís levantador, ya se te cae el DNI. Que Claro. claro, sí, categoría 62, ¿no? 63, que no hay mucha diferencia. Y bueno, fue muy lindo, un torneo internacional, salimos campeones. Vino el intendente a felicitarnos, a saludarnos, estuvimos con el Qué intendente, bien. un compañero ahí Sí, claro. de Concepción del Uruguay. Los pagos donde nació Seineldí, Sí. y el gato silvestre también. Así que fue muy lindo el torneo, muy bien organizado. Llegué como pude, no tenía voz ayer, hoy recuperé un poquito. Un poquitito. Pero sí, el vóley también me salvó, el deporte salva, aunque digan que no, si no fuese por el deporte, el estudio, el trabajo, la familia, uno no se lo ve muy bien. Acá tenemos el especialista que sabe lo que es el estrés postraumático de guerra, entonces tenemos que estar contenidos de alguna manera, el deporte, el Está muy estudio, el bien, trabajo, muy bien. no los amigos, no hay que perder eso es fundamental. Mantenerse Y bueno, activo. pero también intentar hacer algo, así que ahora estamos trabajando fuertemente en la campaña para que primero ingrese Cunio y después sigan ingresando, como el compañero Larry, que estoy seguro que va a entrar. Sí, Gracias, te van a hacer una Ramosito. apuesta, pero no quiero invitar no te van a invitar a otro. No. Pero, no tengo mucho para apostar, soy un pensionado de guerra, así que Un cortado, bien caliente con 2 medialunas. Gracias, Ramón, querido, por estar acá. Lo Muchas mismo gracias. Muchas que le gracias. dije a Rubén Mansur, te decimos a vos, agradecerte por lo que has hecho con la patria. Sos orgullo, somos malvineros y vamos hasta que nos muramos. Ese sueño de recuperar Malvinas para siempre. ¿sí? malvinizar y pero Sí, señor, ahí va. Metele un rocazo, Suricata. Y ya venimos con los últimos minutos de lo que vendrá.